Mi nombre es Valeria Carrillo, pertenezco al equipo 4. Mi tema es la utilidad del libro de Hal Varian, Microeconomía Intermedia. Para empezar, debo declarar que en la época victoriana los filósofos y economistas decían que la utilidad era un indicador del bienestar general de las personas, considerándose una medida numérica de la felicidad, y que ellos tomaban sus decisiones de manera a ser lo más felices posibles. Se considera que la utilidad no es más que una forma de describir las preferencias que tiene el consumidor. Antes las preferencias se definían en función de la utilidad, como lo muestra, decía que se prefería la cesta X1 o la X2 a la Y1 o Y2. ¿Y qué significa esto? Esto significaba que la X tenía mayor utilidad que la Y. Ahora se considera que las preferencias son una descripción fundamental para analizar la elección y la utilidad es una forma de describirlas. Una función de utilidad es un instrumento para asignar un número a todas las cestas, de manera que las cestas que se prefieran tengan un número más alto que las cestas que no se van a preferir. Es decir, la cesta X1 X2 se prefiere a la cesta Y1 Y2, si y solo si la utilidad de la primera es mayor a la utilidad de la segunda, o sea, si la utilidad de la cesta X1 X2 es mayor a la utilidad de la cesta Y1 Y2. La magnitud de la función de la utilidad permite determinar el puesto que ocupan las diferentes cestas de consumo. La magnitud de la diferencia de utilidad entre dos cestas de consumo, cualesquiera, no importa. Esto es una utilidad ordinal. En el cuadro 4.1 se muestran tres cestas de bienes. Aquí el consumidor prefiere la cesta A a la B y la cesta B a la cesta C. Esta es una función de utilidad válida, ya que tiene la propiedad de que se le asigna a la A un número más alto que a la B y C. Una transformación monótona transforma una serie de números en otra de tal manera que se mantenga el orden de estos. Se representa mediante la función f de u, que cambia cada número u por algún otro número f de u, siempre manteniendo el orden de los números, en el sentido de que la utilidad de 1 es mayor a la utilidad que 2. Implica que la función 1 es mayor a la función 2. Una transformación monótona y una función monótona es lo mismo. También podemos encontrar un número infinito de formas de asignar cifras de utilidad a las cestas. Si la utilidad de x1 y x2 representa una forma de asignar utilidad a las cestas x1 y x2, multiplicar la utilidad de x1 y x2 por 2 o por un número positivo es una manera de asignarlas. La tasa de variación de la función de utilidad se mide observando la variación de f entre dos valores de u, dividida por la variación de u. En una transformación monótona siempre tiene una tasa de variación positiva. Eso quiere decir que su pendiente siempre será positiva. En las gráficas podemos observar que tiene una pendiente positiva, pero en la gráfica A efectivamente estamos hablando de una función monótona, ya que su recta siempre es creciente. Pero en la gráfica B es una función no monótona, ya que esto aumenta y disminuye constantemente. La utilidad cardinal no es necesaria para describir las elecciones de los consumidores y esta no tiene un método para asignar utilidades cardinales. Entonces nos quedamos con el modelo de utilidad ordinal. Para construir una función de utilidad a partir de las curvas de diferencia, primero vamos a trazar una diagonal y a continuación se denomina cada curva de indiferencia según la distancia a la que se encuentre el origen, que es la medida a lo largo de la recta. Para saber si se trata de una función de utilidad, la recta que pasa por el origen debe cortar todas las curvas de diferencia una vez, así como lo muestra la gráfica que se presenta. ¿Cómo se obtienen las curvas de indiferencia a través de la utilidad? Supongamos que tenemos la función utilidad de x1, x2 es igual a x1, x2. Veamos que una curva de indiferencia tiene la fórmula x2 es igual a k sobre x1. Podemos observar en la gráfica que cada curva de indiferencia tiene distintos valores de k. Y a partir de esos valores es como vamos a empezar a graficarlas.
Ahora vamos a hablar de los sustitutos perfectos. Dos bienes son sustitutos perfectos cuando pueden ser usados de la misma forma y con el mismo resultado. En estos, el consumidor es indiferente entre consumir un bien o el otro y también a la proporción en la que se consuma cada bien. Solo le interesa la cantidad total de ambos bienes. Un ejemplo de un bien sustituto perfecto son los bolígrafos de color azul y negro. Para muchos, tener un bolígrafo negro o azul da exactamente lo mismo. De esta forma pueden reemplazar uno con otro y obtener el mismo nivel de utilidad. Tenemos la función de utilidad que es x1 x2 es igual a de x1 más b de x2. A y b son números positivos que miden el valor que tienen los bienes para el consumidor y su pendiente viene dada por a sobre b. Los complementarios perfectos son bienes que siempre se consumen juntos en proporciones fijas. Los bienes se complementan en cierto sentido. Un buen ejemplo son los zapatos del pie derecho con los zapatos del pie izquierdo. Claramente, no puedes usar solamente un zapato del pie derecho sin antes usar el del pie izquierdo. Tenemos la función de utilidad de x1 x2 que es igual al mínimo de a x1 b x2. A y b son números positivos que indican la proporción que se consume cada bien. Ahora vamos a hablar de las preferencias cuasilineales. Estas curvas son traslaciones verticales unas de otras. De aquí se desprende que la ecuación de una curva de indiferencia adopta la forma x2 es igual a k menos v de x1, en la que k es una constante. Cada una de las curvas de indiferencia es una versión desplazada verticalmente de una única curva de indiferencia. La función que se presenta es la forma natural de etiquetar las curvas de indiferencia. En las preferencias de Cobb-Douglas tenemos la función de utilidad del bien 1, que el bien 2 es igual a x1 a la c, x2 a la d, donde c y d son números positivos que describen las preferencias del consumidor. En la gráfica 1 tenemos que c vale 1/2 y d vale 1/2. Y en la gráfica B muestra el caso en el que C es igual a 1/5 y D es igual a 4/5. Ahora vamos a hablar de la utilidad marginal. Es también la tasa de la variación de la utilidad, provocada por una variación del bien 1, así como lo muestra la fórmula 1. Para calcular la variación de la utilidad por una variación del consumo del bien 1, basta multiplicar la variación del consumo por la utilidad marginal del bien, así como lo muestra la función número 2. Y de esta manera, como lo muestra en la fórmula 3, se calcula la variación de la utilidad provocada por una variación del consumo del bien 2. Ahora vamos a hablar de la utilidad marginal y la RMS. ¿Qué es la RMS? Es la relación marginal de sustitución y esta mide la pendiente de la curva de indiferencia. Para una variación del consumo que nos desplace a lo largo de la curva de indiferencia se debe de cumplir la fórmula 2. Mediante esta fórmula se representan las preferencias de consumir mediante una función de utilidad. Como sabemos, en la mayoría de las ciudades la gente tiene la posibilidad de utilizar un transporte para ir a trabajar. Sea x1 la cantidad de tiempo que se tarda cada tipo de transportes al llevarnos al trabajo y x2 la cantidad de tiempo de espera de cada uno. Si x1, x2, etc. representan los valores n características diferentes del empleo del automóvil particular y y1, y2, etc. representan los valores correspondientes a la utilización del autobús, podemos analizar un modelo en el que el consumidor desea utilizar su automóvil o autobús dependiendo de que prefiera una cesta u otra. Y ahora sí, tenemos la función de la preferencia del consumidor, donde los coeficientes B1 y B2 son parámetros desconocidos.